Buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. En la continuación de los estudios sobre el Evangelio según San Lucas, la lección de hoy nos lleva al nacimiento de Jesús y el texto básico se encuentra en Lucas capítulo 2, versos 1 al 18. El versículo clave para hoy está en Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La verdad central de esta lección es la siguiente: el nacimiento de Jesús y los hechos colaterales que se sucedieron dan testimonio del plan redentor para la humanidad, establecido por Dios desde tiempos antiguos. Siguiendo el propósito de que su narración guardara un orden cronológico, Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, señala el tiempo en el cual ocurrió el nacimiento, al indicar el emperador reinante. Es así como Lucas menciona al emperador de turno, en este caso César Augusto, primer emperador de Roma entre los años 27 a.C. y 14 después de Cristo. Adicionalmente dice que Cirenio era gobernador de Siria, dando cabida al advenimiento del Mesías en los anales de la historia universal. El cántico de Simeón se adelanta a incluir a los gentiles en los que habrían de recibir los beneficios de la salvación. La primera parte de nuestra lección lleva como título un edicto del César como parte del plan de Dios. Lucas capítulo 2, versos 1 al 5, dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Siguiendo su línea de historiador, Lucas tiene buen cuidado de ubicar el nacimiento de su justo momento, al relacionarlo con personas y eventos específicos. Hace alusión al edicto del emperador del momento y menciona a Cirenio como gobernador de Siria, hechos identificables en la historia universal. El edicto al cual se refiere decretaba que todo el imperio debía ser empadronado mediante el censo decretado por el César, buscando recopilar material para crear una base de datos que facilitara la recaudación de impuestos. Dicho edicto había sido decretado el año 6 a.C., pero por alguna razón tardó en ser cumplido. Otra de las razones para un censo era detectar las personas en edad de cumplir el servicio militar, y cada quien debía regresar a su ciudad donde estaban guardados sus registros familiares. Galilea es la región en torno al lago de Genesaret o lago de Galilea, y un alto porcentaje de su población era gentil. Nos dice Isaías capítulo 9, verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entre las colinas de Galilea se encontraba Nazaret, ciudad situada entre las colinas sobre la ruta mercantil que desde la llanura costeña llevaba a Damasco y al oriente. Y Belén de Judea, al sur de Samaria y al norte de Edom y el desierto, limitada al oeste por el mar Mediterráneo y al este por el río Jordán y el mar Muerto. José y María tuvieron que ir a Belén para ser empadronados, pues José era de la familia de David. María y José habían nacido en Belén, una pequeña aldea patria de algunos judíos famosos como Ruth, tal cual lo vemos en Ruth 1:22, Boaz, Ruth 2:4, Isaí, primer libro de Samuel 17:12 y David, primer libro de Samuel 17:15. Belén es el lugar ancestral de la familia de David y estaba profetizado que Belén sería el sitio del nacimiento del Mesías prometido.
La segunda porción de nuestra lección lleva como título un nacimiento humilde como parte del plan de Dios. Nos lleva a Lucas 2, versos 6 y 7, donde leemos: Aconteció que estando ellos ahí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estando en Belén, María dio a luz a su hijo primogénito. Este término deja claro que tiempo después María tuvo otros hijos. Si vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 3, leemos: ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Para muchos judíos sometidos al yugo del Imperio Romano, el Mesías debía ser un guerrero con poder económico y militar que los liberara del dominio imperial. Dios, sin embargo, escoge una pequeña aldea y unos padres terrenales que no eran poseedores de bienes materiales. El nacimiento tuvo lugar en un pesebre, especie de artesa donde come el ganado. Tuvieron que refugiarse allí para pasar la noche, ya que a consecuencia de la movilización de tantas personas por causa del censo, no había cupo en el mesón. Algo contradictorio que el rey prometido naciese en un pesebre, pero era parte del plan de Dios dar una enseñanza de humildad a la humanidad. Según la tradición, el establo donde estaba el pesebre era una especie de cueva en la ladera de la colina detrás de la posada. Jesús cumple así la profecía de su nacimiento, como lo leemos en el versículo 6 del capítulo 9 del libro de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Fueron los pastores que en la cercanía cuidaban de su ganado quienes recibieron la primera noticia del hecho acontecido. Como tercera porción de nuestra lección, vamos al capítulo 2, los versos 8 al 18 de Lucas, para ver una manifestación gloriosa como parte del plan de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Guardaban las vigilias sobre su rebaño. Ocurrió una visitación celestial como destello de la gloria divina por estar manifestándose Dios. Hechos semejantes podemos verlos en Éxodo 16:10, Éxodo 20:18, Éxodo 40:34, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 11, y Éxodo 1:27-28. El nacimiento de Jesús es una evidencia de que el ser humano es el objeto de la buena voluntad de Dios. La costumbre judía establecía cantar cuando nacía un niño, pero debido al lugar donde nació Jesús, no hubo quien cantara. Sin embargo, hubo un coro angelical anunciando su nacimiento. No temáis, advertencia necesaria ante el asombro que un hecho sobrenatural causa en cualquier ser humano. Ha nacido un Salvador, a diferencia de los profetas que consideraban al rey prometido
como salvador del pueblo de la opresión política a la cual lo sometía el imperio, Lucas amplía el concepto al hacer de Jesús un salvador en relación con el pecado. Cristo el Señor. Los paganos griegos honraban a sus reyes con el título de Señor y los consideraban dioses. Para el cristiano solo Cristo es el Señor, como lo vemos en el primer libro de Corintios 8:6. Cristo significa ungido, el Mesías de Israel, quien era el libertador prometido. Se enfatiza la enseñanza de la humildad al ser anunciado el nacimiento como primicia a un grupo de pastores, gente humilde. Como señal, un niño envuelto en pañales en un pesebre, mensaje de paz y buena voluntad hacia la humanidad. Los pastores aceptaron sin dudar el mensaje angelical y acudieron a comprobar lo anunciado por el ángel. María, meditando, recordaba el hecho glorioso de la Anunciación. Se estaban cumpliendo las profecías en relación con el advenimiento del Cristo, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Inicio de la vida terrenal de Cristo hasta consumar el sacrificio para redimir a la humanidad de la paga del pecado. Los pastores no eran doctores de la ley, ni expertos conocedores de la profecía, pero estaban seguros de que el Mesías había llegado para cumplir su plan de salvación. Haciendo un ejercicio de imaginación, podemos contemplar la escena: un pesebre, un recién nacido lleno de gloria, un grupo de pastores humildes irradiando gozo, orgullo y una gran satisfacción por ser protagonistas en este primer cuadro en la vida del Señor. Y allí junto a ellos, una mujer que escuchaba todos esos milagros, guardando cada palabra, cada alabanza en su corazón. Aplicaciones de la lección de hoy. Al tomar forma humana en la persona de Cristo, Dios estaba propiciando la reconciliación del ser humano con el Creador. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo cumplió cabalmente con la misión que le fue encomendada. El nacimiento en la forma en la cual ocurrió enseña que los humildes son recibidos con agrado en el seno del Padre Celestial si aceptan a Cristo como Señor y Salvador personal. Y Dios usa a los seres humildes para llevar el mensaje de salvación. El Señor les bendiga. Amén. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador.
conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que